Por otra parte, lo de Ovidio, pues sí, la plana la puso con mucha sencillez y con mucha franqueza ayer Omar García Harfuch. ¿Quién sabe por qué la presidenta insista en que todo esto tiene que ver con el respeto en México, Estados Unidos? Aquí ni siquiera sería un asunto que pasaría por el gobierno mexicano. No todo lo que ocurre entre ciudadanos mexicanos y ciudadanos estadounidenses o autoridades estadounidenses pasa por el gobierno, ¿eh? Y sobre el tema de las remesas, pues aquí sí, digamos misa y digamos lo que queramos, pero sí en Estados Unidos logran las modificaciones, consiguen las modificaciones, las autorizaciones, cómo funcione su esquema legal para que se graben las remesas, está hablando de un 5%, es decir, si alguien manda $100 a México, le descontarían 5 o le cobrarían 5, no lo sé, habría que ver cómo queda la disposición, pero quien manda ese dinero tendría que aportarle 5 pesos al gobierno, 5% al gobierno de los Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, esto es asunto de ellos, esto es asunto de ellos. No sé si van a tener los votos, si va a tener la fuerza esta iniciativa, si una vez que calculen bien los impactos, crean que es conveniente, pero si lo resuelven, lo votan y lo aplican, pues nosotros podremos quejarnos lo que queramos, pero así será. Nada más, Sofía. Le insistieron con el tema de los familiares de Ovidio Guzmán y la presidenta ya es más precisa. Dice, tienen que dar la información, no han informado por qué entraron, no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Dice la presidenta, hay que recordar de nuevo el tema de extradición y hay una política de ellos de no negociar con terroristas y ellos mismos decidieron nombrar a las organizaciones criminales, a estos cárteles como organizaciones terroristas. Entonces, que informen si hay un acuerdo o no, que expliquen al pueblo, dice, tienen que explicarle al pueblo de Estados Unidos y también obviamente a México, porque estas personas son mexicanas y porque también recuerda ese operativo donde A murieron. ver, pero ¿a qué se refiere? Porque aquí ya creo que nos estamos confundiendo. ¿A las 17 personas familiares de Ovidio Guzmán o a los 2 mexicanos acusados Es que, ayer ¿sabes qué, Ciro? La presidenta está de mezclando narcoterrorismo? temas. La presidenta está mezclando temas y verdaderamente, hace rato que escuchaba yo su argumentación, es confusa, es confusa. Yo creo que intencionalmente confusa la presidenta, ¿no? Primero para no decir nada y después para decir esto, pero está mezclando dos temas distintos, Ciro, dando a entender que Ovidio es una organización terrorista cuando entiendo, Ovidio está en una circunstancia distinta, en un proceso penal en los Estados Unidos, y después se nombran organizaciones terroristas a los grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y después los dos nombres que nosotros mencionamos muy temprano. Pero creo que la presidenta está mezclando los temas y está resultando confusa la respuesta, Ciro. Sí, porque en todo caso, pues los mexicanos que se fueron a Estados Unidos, los familiares de Ovidio, no le tienen, y además, por lo vimos en las fotografías, salieron eh, a pie Por la garita de San fue por Isidro, Tijuana, Ciro. ¿no? Sí, Sí, por la mesa de Otay, por ahí, pues no le no por tienen San que Isidro, no informar por nada Otay, al por San gobierno Isidro. mexicano. Nada, se van y asunto de Estados Unidos si les permite entrar. ¿Qué le tienen que informar al gobierno mexicano? ¿Qué le tienen que informar? Lo que, lo que dice la presidenta es que informen si esas personas entraron a Estados Unidos por un acuerdo con Ovidio Guzmán, ¿Y que es una por persona cómo por qué? integrante ¿Y de cómo una de por estas qué? organizaciones y que además, dice la presidenta, se fue por un Perdón, tratado de con todo extradición. respeto para la presidenta, ¿y cómo por qué? Si es un proceso judicial en el país, como es México, donde dice, no puedo hablar de eso para no eh, complicar el proceso judicial, porque me lo impide el procedimiento legal. En el país donde usamos ese recurso para no dar información, ahora resulta que le pedimos al gobierno de Estados Unidos que informe sobre un procedimiento de ellos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tiene que informarle al gobierno mexicano si llegó
a un acuerdo de colaboración con estas 17 personas? Pues quizá por cortesía, por cuates. Pero pues ya hemos visto que en casos donde sí tendrían que haberle informado al gobierno mexicano, por ejemplo, vamos a violar la soberanía, señor López Obrador, y nos vamos a llevar ni más ni menos que a 2 de sus narcotraficantes más importantes. Ahí no informan. ¿Por qué en este caso, en el caso de los familiares de Ovidio, si no eran perseguidos por la autoridad mexicana, como nos lo dijo ayer Omar García Harfuch? Entonces eran 17 ciudadanos mexicanos que decidieron irse a Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, pues problema de ellos. A menos de que por la vía consular estos ciudadanos mexicanos pidieran alguna protección del gobierno mexicano. Si no, ¿quién le tiene que informar? ¿Y por qué? Al gobierno mexicano, Manuel. No, me parece que no, Ciro. Yo creo que la respuesta que nos da ayer Omar García Harfuch es absolutamente clara, honesta, muy transparente y dice en un encuentro que tiene con la autoridad de los Estados Unidos el señor Ovidio Guzmán, lo que está haciendo es en un criterio de oportunidad probablemente decir, pues entonces que venga mi familia y que quede protegida por los Estados Unidos, y en ese contexto se fueron. No, lo dice uno de los funcionarios más altos y capacitados en materia de seguridad. Yo creo que con esas palabras sencillas la presidenta pudo haberlo explicado también, pero no sé por qué lo enreda, no sé por qué lo enreda. Ahora, esto de vamos a pedir una explicación, pues a lo mejor Omar García Harfuch lo sabe pues por sus fuentes directas que tiene con el Departamento de Justicia, con los Estados Unidos. Yo no entiendo por qué la presidenta no tenga la misma información, si se lo pregunta, ¿no? Olvídense de Estados Unidos, perdón, es que aquí el tema en el caso de Ovidio es Estados Unidos no juega. No, yo sé. Sí, Bueno, como nos dijo Omar García Harfuch, y supongo que lo que nos dijo aquí está perfectamente fundamentado, así es. son 17 ciudadanos mexicanos libres, sin deudas con la justicia mexicana, que decidieron ir a Estados Unidos. Es correcto. Por un acuerdo con Entonces, Estados México Unidos, no Ciro. juega. No, Acostumbrémonos. exactamente. México no juega. Estados Unidos sí, México no juega. Claro. Ahora que todo esto es para el juicio de quién sabe qué, bueno, pues asunto de esos ciudadanos mexicanos que se fueron a entregar a Estados Unidos a cambio, pues vete tú a saber. ¿De qué beneficio, Ciro? Claro. México, si las cosas son como nos las dijo ayer Omar García Harfuch, México no juega. No juega, eso por un lado, y en el otro tampoco juega. Estados Unidos modificó su espacio legal para crear la figura de narcoterroristas. Y sobre esas figuras, sobre esas leyes, sobre esos criterios, resuelven allá en Estados Unidos. Otra vez, nos puede gustar o no gustar, pero es asunto de Estados Unidos. ¿Qué información quiere México? Y cierro con el tema de las remesas. Si algún día se llega a aplicar este 5%, no, pues es problema de Estados Unidos. A quienes envíen 5% de impuesto, a quienes envíen remesas de Estados Unidos a México, pues tampoco es asunto nuestro. Lo podemos protestar, bueno, está bien. En fin, bueno. O no entendemos absolutamente nada, lo cual no, Ciro, es y lo sabes más que yo cerraría con la hipótesis que tiene hoy Raimundo Rivapalacio, ¿no? Porque la verdad es que uno no entiende cómo la presidenta todos los días le va a pedir información a los Estados Unidos, pues todos los días por desconocimiento. Entonces, ¿dónde está la comunicación con Estados Unidos? Es lo que decíamos al principio del programa, que es un poco lo que escribe también Germán Martínez. Sí, exacto. Entonces, pedirle información. Nada más que Raimundo va más allá y dice en su hipótesis, uno, con López Obrador, cuando vino lo del Mayo Zambada, evidentemente es porque le cerraron la llave de la información. Y pareciera, dice él, que con el efecto justamente de las 17 personas, o el hecho de las 17 personas que cruzaron la frontera libremente con Estados Unidos para tener su acuerdo, pues tampoco México sabe nada, Ciro. Entonces probablemente también le cerraron la llave de la información, ¿no? Entonces, pues esa es otra hipótesis también que está manejando Raimundo hoy en el Financiero. Pues entonces es desconocimiento de la autoridad mexicana. Yo no sé, de verdad, en las valoraciones que hace Palacio Nacional, ¿dónde queda bien parado cuando no conoce la información, Ciro? Ya lo hemos comentado en la semana. Yo no sé cómo piensa que puede quedar bien parado el gobierno mexicano cuando la presidencia de la República no tiene la información a la mano. No sé cómo puedes decir, no sé, bueno. no lo sé. Vamos a pedir información, vamos a pedir información a Estados Unidos. En fin, bueno,
Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Si la ley, la autoridad mexicana te está buscando y te vas del país, huyes del país y te conviertes en un perseguido fuera del país por tu autoridad. Ayer Omar García Harfuch nos dijo que estas 17 personas no estaban en esa condición. Entonces, problema de estas 17 personas. Pero es que es la esposa de quién sabe qué, el cuñado. Bueno, pues sí, pero son 17 personas que no estaban perseguidas en México. No, Problema de esas personas. Si llegan a un acuerdo con la autoridad de Estados Unidos para quién sabe qué juicio, para quién sabe, para obtener qué beneficios.